Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a seguir con el reino de Dios y vamos a continuar con la pregunta que quedó la semana pasada, si el reino de Dios es un reino literal o es un reino figurado. Ya vi varias de sus respuestas, la mayoría dijo que era un reino figurado, desde lo que explicamos un poco en el video y lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a continuar un poco con esa idea y les voy a mostrar un PPT que vamos a ver ahora. Desde lo que se entiende hoy en día, que es el reino de Dios, si es un reino literal o figurado, aún no sabemos muy bien, porque en varias partes de las escrituras, tanto en Marcos como de Corintios, aparecen figuras diferentes del reino de Dios. Si bien generalmente se entiende que el mensaje de Jesús que predicó la tierra era el reino de Dios, la pregunta de si que este reino es literal o figurado es la más complicada que nos vamos a hacer respecto al reino de Dios, ya que Jesús vino predicando que el reino se había acercado, es decir, que el reino estaba cerca entre nosotros. De hecho, esto aparece en Marcos, libro primero, versículo 15, y algunos piensan que está literalmente aquí entre nosotros y que en general es a través de la iglesia que se da a mostrar este reino de Dios, pero que en general el reino de Dios está en todos nuestros corazones, ¿ya? Está en las acciones buenas que hacemos, en la felicidad que tenemos, en cómo vamos desarrollando nuestra vida de una manera social, comunitaria, donde somos un aporte social y además ayudamos a construir un mundo mejor. Otros reconocen que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, como aparece en Corintios capítulo 15, versículo 50, porque son cosas materiales, son cosas como concretas. Se supone que el reino de Dios es algo más grande que eso, ¿ya? Y dicen que el reino de Dios todavía no está aquí. No vamos a tener como cierta claridad de si el reino es este o el reino se acerca o ya viene, sino que lo vamos a ir conociendo según la fe que cada uno de nosotros tenga. Y esto es lo que es el gran misterio que tiene la Iglesia Católica y en general este es el gran misterio del mensaje de Jesucristo, porque Jesús reconoció la dificultad para entender esta parte de su mensaje, de entender este gran misterio que es el reino de Dios. Hablando a sus discípulos, Jesús les dijo en Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Es decir, nos dio a entender el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, que el reino de Dios es mucho más grande de lo que podemos comprobar a través de los sentidos, de lo que podemos hacer a través de los sentidos. Y por eso es un misterio, porque no abarca ni siquiera nuestros sentidos, ¿ya? Y la idea del reino de Dios es súper importante para nosotros los cristianos y los católicos, y es un camino que se va construyendo desde este discernimiento espiritual. Y entender este misterio es súper difícil, sobre todo para aquellos que no creen en la religión católica. Sin embargo, aquellos que creemos, el misterio es nuestra última como esperanza de una vida mejor. Entonces, ¿qué entendieron los discípulos o qué predijeron Jesús y los profetas? Es una gran pregunta porque si no sabíamos, o ellos mismos, y el mismo Jesús decía que no sabía que era el reino de Dios específicamente, o no lo podía explicar porque es más allá de lo que se puede decir con las palabras, y a pesar de que él lo quiso enseñar a través de sus parábolas, ¿cómo lo dijeron? ¿Cómo lo iban predicando? ¿Cómo evangelizaron este mensaje? El reino de Dios es un reino de forma literal. Dios le dio al rey, ahí en Daniel capítulo 2 del versículo 31 y 43, nos da a conocer que a Daniel le reveló el significado de un sueño, mostrando que había 4 grandes imperios que la historia ha mostrado, y que estos imperios fueron el babilonio, el medio persa, el greco-romano y el greco-macedonio. ¿Ya? La idea de este versículo del rey Nabucodonosor, que es la historia que parte de este gran sueño de Daniel, nos muestra cómo
de repente tomamos de forma muy literal el texto bíblico y eso va afectando a cómo nosotros vamos interpretando, entendiendo y discerniendo nuestra fe, ¿ya? En este sentido, la explicación de Daniel escribió, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será más destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, que a través de este sueño le mostró los diferentes reinos que habían existido. Sin embargo, no hay otro reino más misterioso, más imponente y hermoso que el reino de Dios. ¿Ya? Y que el reino de Dios reemplazará todas estas maneras de gobernar, ¿ya? Porque estos imperios tuvieron diferentes formas de gobernar, ¿ya? Y también gobernaron diferentes tipos de pueblos y ciudadanos. Y el reino de Dios es un conjunto de todo esto, pero mucho mejor. Y entendiendo también que el reino de Dios, insisto, es un misterio, ¿ya? El reino de Dios será establecido en la tierra cuando Jesús regrese. El reino será establecido después de que Cristo regrese a la tierra. Y que eso aparece en la Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, que declara: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando el reino fuese establecido, nosotros que hemos seguido también, nos enteremos sobre estos 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿ya? Es decir, que con la segunda venida de Jesucristo se entiende que nosotros vamos a conocer y contemplar el reino de Dios, ¿ya? Insisto, esto está enclavado en todo este misterio que nos da a Jesucristo a conocer. Nosotros nos preparamos para el reino al vivir de acuerdo con las reglas del reino de ahora. Jesús, a través de sus millones de parábolas, iba explicando cómo debemos vivir, cómo debemos ser buenas personas con nosotros mismos y con los demás, ¿ya? De cómo debemos entender la ciudadanía, de cómo debemos entender vivir en comunidad, de cómo seremos inmortales o seremos consideradas buenas personas cuando hacemos el bien acá. El seguir en cierta medida lo que Dios nos dijo, el nacer de nuevo a través del bautismo, que es un proceso de limpieza, es estar constantemente limpiando nuestros corazones, nuestras almas, siempre pensando en el bien personal y sobre todo en el bien de los demás y de una comunidad, de una sociedad eh, que nos junta a ir a un proyecto en común de un bien mayor, ¿ya? La idea ahora es que usted desde sus casas podamos explicar esta pregunta. Después de todo lo que vimos esta clase y la clase pasada, ¿qué necesitamos entender del reino de Dios? De todo lo que haga un pequeño resumen y argumente su respuesta. Ahora que entendemos lo que es el reino de Dios, que ya pasamos a esta transición de discernimiento un poco más madura de lo que es la iglesia, la fe católica, ¿qué necesitamos entender del reino de Dios? Usted, ¿qué necesita entender del reino de Dios? Yo como profesora, ¿qué necesito entender del reino de Dios? Entonces la idea es que en Blink vayan a hacer la actividad, la escriben y yo les voy a ir dando su calificación. Así que eso, chiquillos. Cualquier duda o consulta, ustedes me escriben. Me escriben al correo electrónico o por Blink y les voy a contestar lo más pronto posible. Cuídense, que estén bien.